Maestro Galileo, el joven Viviani acaba de llegar. Buenas tardes, maestro Galileo. Por fin tenemos en nuestras manos su libro, Discursos y demostraciones en torno a dos nuevas ciencias. He traído mi ejemplar para que usted lo firme. Creo que su libro será muy importante, maestro. Es lo que he querido toda mi vida, Viviani. Descubrir en el mundo la mano del gran artista, la mano de Dios. Ver la matemática del mundo como el dibujo detrás del cuadro terminado. ¿Dónde quieres que ponga mi firma? Por acá, maestro. Gracias, maestro. Usted ha mostrado que las matemáticas son la clave para la explicación de los fenómenos y que la naturaleza es un edificio sostenido por relaciones matemáticas. Cuidado, Viviani. No creo que los profesores de filosofía estén muy de acuerdo con eso. Porque ellos siguen pensando como les enseñaron en la escuela. Siguen creyendo que la única manera de estudiar la naturaleza es mediante las formas y las sustancias, como lo enseñó Aristóteles. Y que las matemáticas solo sirven para hacer las cuentas de los mercaderes o para hacer demostraciones como lo enseñó Euclides. Pero yo creo que toda la naturaleza se puede estudiar a través de las matemáticas. Lo único que yo he hecho es poner las primeras piedras del edificio. Siéntase orgulloso, maestro Galileo. Lo maravilloso es comenzar y usted ya comenzó. He estudiado los movimientos más sencillos, pero hay otros movimientos mucho más complicados. Pero los movimientos complicados resultan de combinaciones de movimientos sencillos, ¿no es así? ¿No se podría explicar todo el mundo separando los movimientos complicados en movimientos sencillos? Tal vez eso sea posible, Viviani. Pero, ¿qué tal si las combinaciones son muy complicadas? He tenido que imaginar condiciones ideales para simplificar los fenómenos. Pero creo que es prácticamente imposible explicar el mundo completo. Por ahora, solo podemos explicar los fenómenos si los imaginamos muy simplemente. Me encanta pensar que nunca podremos explicarlo todo. Vamos afuera, Viviani. Maestro, ¿y no le impresiona la idea de una eternidad buscando explicaciones? No hay nada más delicioso que buscar y encontrar. En todo caso, es mucho lo que se puede encontrar combinando correctamente matemáticas y experiencias, como lo hace usted en su maravilloso libro cuando estudia la caída de los cuerpos. Su método es sencillo y maravilloso. El método es algo distinto de lo que cuento en mi libro. Si hubiera seguido ese método, no hubiera obtenido resultados tan exactos, Viviani. Tal vez es mejor que la gente piense que he hecho las cosas como ahí las digo. Me asombra, maestro Galileo, y me llena de curiosidad cuál fue su verdadero método. Tal vez algún día te lo cuente, Viviani. Por ahora, solo te diré que fue una bendición haber tenido a un padre músico y haber estudiado la música desde la infancia. Pero maestro, si yo le juro que guardaré el secreto, ¿no podría contármelo ahora? ¿Y qué pasó? ¿Qué contestó Galileo? Aquí para el diálogo. El abuelo no siguió escribiendo más, habla de otra cosa. Pero al final hay una nota que dice que el método que usó Galileo no es como se lo imagina. Pero no dice cómo es ese método ni cómo se lo imagina. Total, no dice nada. Dice, como explico en el cuaderno 2, era sin duda una suerte que Galileo fuera hijo de un músico. Igual, como no sabemos dónde está ese cuaderno y el abuelo Manuel no existe y él es el único que sabe qué escribió en ese cuaderno y dónde lo metió, nos quedamos en las mismas sin saber nada. ¿Ya la daño? Bueno, tocará buscar en los libros y en el internet. De pronto así encontramos que tiene que ver la música con el método de Galileo.
Y luego es muy importante eso del método. ¿Tú sabes qué es el método? Pues es como se hacen las cosas, ¿no? Sí. ¿Y no te parecería interesante saber cómo trabajaba Galileo? La verdad, Caro, lo que me gustaría saber es cómo trabajaba el que hizo esta máquina, para ver si por fin la puedo arreglar. Si saber cómo se hizo una máquina es interesante, ¿qué tal saber cómo se hizo la ciencia? Pues para saber qué hizo Galileo se creó una biografía y listo. ¿Y tú crees que en las biografías van a explicar cómo trabajaba la gente? Sería bueno, ¿no? Pues sí, pero no es así. La contribución más importante que hizo Galileo a la ciencia moderna fue precisamente cómo estudiaba la naturaleza. Si alguna vez quieren ser científicos, deberían de aprender a trabajar como trabajan los científicos. Para saber cómo trabajaba Galileo, hay que saber cómo miraba el mundo. A ver, ¿quién sabe cómo miraba el mundo Galileo? Galileo miraba al mundo como un matemático. Pensaba que las propiedades matemáticas existen en todas las cosas. Por eso creía que la ciencia debía estudiar esas propiedades. Pues creía que los sabios debían estudiar las cosas que se podían estudiar con las matemáticas. Galileo sabía que todos los cuerpos tienen propiedades matemáticas. Todos tienen formas, movimientos, números. Son más grandes o más pequeños que otros, pero sus colores, sus olores, el placer o el dolor que nos producen dependen de los sentidos y por eso, para Galileo, no pueden ser la base de la ciencia. Los colores del mundo eran importantes para los pintores, los olores para los que hacen perfumes, los sabores para los cocineros, pero para los filósofos de la naturaleza, como Galileo, lo importante eran las propiedades matemáticas. Por eso Galileo quería estudiar el movimiento, pero con matemáticas. Profe, pero luego el movimiento no se estudia siempre con las matemáticas. En el tiempo de Galileo se enseñaba que movimiento es cualquier cambio. Crecer, envejecer, morir y aprender son movimientos que no nos ponen a pensar en matemáticas. Pero ir de un lado para otro sí se estudia con matemáticas. Y ese era el movimiento que le interesaba a Galileo. Quería estudiar la caída de los cuerpos, pero con matemáticas. No le importaba si lo que caía era una flor o una moneda, o alguien que se desmayara, sino estudiar las relaciones entre los espacios y los tiempos en un movimiento de caída. Quería medir los espacios y los tiempos y ver cómo era su relación, y para eso inventó una estrategia maravillosa, el método experimental. El método es el proceso que usó Galileo para demostrar sus teorías, combinar las matemáticas y los experimentos. El mismo padre de Galileo, el músico Vincenzo Galilei, hacía algo parecido a unir matemáticas y experimentos cuando usaba las cuerdas de su laúd para estudiar los sonidos y ver relaciones matemáticas. También cuando los pintores del Renacimiento hacían un cuadro con perspectiva. Es distinto. Los músicos y los pintores pueden usar matemáticas en sus obras, pero Galileo pensaba que las matemáticas nos servían para explicar la naturaleza y las máquinas hechas por los hombres. Gracias a Galileo, las matemáticas nos ayudan a entender el mundo y también sirve para construir edificios y máquinas. Bueno, muchachos, ahora vamos a mirar cómo se estudia la caída de los cuerpos en el método experimental. Para estudiar la caída, Galileo dejó caer una bola sobre un plano inclinado. ¿Alguien sabe por qué usó un plano inclinado? ¿Para que la bolita bajara despacio? Pues sí, Galileo logró hacer la caída muy lenta, haciendo rodar una bola por un plano inclinado en lugar de soltarla simplemente desde lo alto. Galileo sabía que mientras la bola rodaba, la velocidad aumentaba y por eso las distancias recorridas en el mismo tiempo iban aumentando siempre. Profe, ¿la velocidad aumentaba siempre lo mismo? ¿Sí? Eso era lo más interesante. La distancia en cada intervalo de tiempo aumentaba siempre lo mismo. O sea que la velocidad aumentaba siempre lo mismo mientras que el cuerpo iba cayendo por el plano. Bueno, pero aquí no termina todo, porque partiendo de la relación matemática entre velocidad y tiempo podemos encontrar la relación matemática entre la distancia recorrida y el tiempo. Profesor, yo tengo una pregunta. ¿Y Galileo encontró esas relaciones? Sí, Galileo encontró la relación matemática entre espacio y tiempo. La ley matemática de la caída, muchachos. Pero lo que es muy interesante es el modo como Galileo midió los tiempos en ese experimento. ¿Quieren saber cómo lo hizo?
Claro, Sí. bien. Bueno, Galileo midió los espacios que iba recorriendo la bolita con su regla y midió los tiempos con un reloj de agua, tan sencillo como este. A ver, imaginen que este es un recipiente con agua y que tengo tapado este hueco con un dedo. Dejo salir el agua mientras la bola recorre una cierta distancia y vuelvo a taparlo. La cantidad de agua que sale depende del tiempo. Se puede medir el tiempo con la cantidad de agua que sale. Así hacía Galileo. Echaba a rodar la bolita y destapaba el hueco. Perdón, profesor, ¿y la música? ¿Cuál música? ¿Ese tiempo que me dio Galileo era exacto? Bastante exacto. Señorita, pero ¿qué tiene que ver la música con lo que estamos hablando? Pensé que usted lo sabía. ¿Que Galileo era músico? Claro, señorita, aquí lo sabemos todos, ¿o no, muchachos? Pero ahora estamos estudiando la caída de los cuerpos. Si alguien está oyendo música, puede que esté enamorado. Hola, Mateo. ¿Qué más, Caro? ¿Qué, te volviste científica? Tal vez. ¿Quieres conocer el modo como Galileo estudió la naturaleza? Mejor dicho, ¿quieres conocer el método de Galileo? Cuando mi mamá estaba acá, uno llegaba y le tenían las cosas hechas. Ahora ya se va unos días para la casa de mi tía y lo que le tienen no son experimentos. ¿Quieres ver o no? ¿Qué vas a hacer? Mira, te voy a mostrar el modo como Galileo estudió la caída de los cuerpos. Pero no todas las cosas caen del mismo modo, Carolina. ¿Cómo que no? Ay, Carolina, un globo de aire caliente, de esos que se elevan en Navidad, ni siquiera cae, se eleva. Una bombita de esas de agua y jabón puede caer muy despacio. Es más, una esfera de metal cae mucho más rápido que una mota de algodón. Pues claro, porque el aire frena a unos cuerpos más que a otros. Galileo también sabía eso, pero llegó a la conclusión que en el vacío sin aire, todos los cuerpos que se sueltan al tiempo llegarían al tiempo al piso. Ningún cuerpo llegaría más rápido que el otro. ¿Quieres ver la prueba? ¿Qué? ¿Me va a decir que trajo de la universidad una de esas máquinas para hacer el vacío? Galileo no la tenía, entonces yo tampoco la necesito. Lo que necesito es este huevo de gallina y este de piedra que le regaló mi tía a mi mamá. Así hizo el experimento Galileo. Pero es que este es mucho más pesado que este, Carolina, y obviamente va a caer más rápido. A ver. ¿Qué ves? Como te dije, el huevo de piedra cae mucho más rápido que el huevo de gallina. ¿Y ahora qué ves, Castelli? Ahora llegan al fondo al tiempo, maestro Galileo. Casi al tiempo. El huevo de piedra llegó un instante antes, pero tú no lo puedes ver porque la diferencia es mínima. En el agua el huevo de piedra llega al fondo mucho más pronto porque el agua frena mucho más la caída del huevo de gallina. Y en el aire la diferencia es mínima porque el aire casi no frena ninguno de los dos. ¿Y qué pasaría si nada los frena? Si no hubiera aire ni nada, pues tal vez caerían al tiempo. Si quitamos el aire, queda el vacío. Y en el vacío, tanto el huevo de gallina como el huevo de piedra caerán exactamente al mismo tiempo. En el vacío, todos los cuerpos caen de la misma manera. Esa es una ley de la caída. ¿Y podemos quitar el aire? No lo creo, Castelli. Excúseme, maestro. Entonces, ¿de qué sirve hablar de qué pasaría en el vacío si no podemos quitar el aire? Si en el vacío todos los cuerpos caen de la misma manera, entonces podemos escoger cualquier cuerpo para estudiar la caída. Pero en el agua y en el aire existen efectos que frenan la caída y todo se vuelve más complicado. ¿Y todo eso te lo enseñó ese profe? Me hables del profe que me tiene con rabia, ¿sí? ¿Y esta vez qué fue? Es que el profe dice que Galileo midió los tiempos de la caída con un reloj de agua. Pero el abuelo dice que unos tiempos tan precisos como esos no podían medirse con un reloj de agua. Galileo midió bien los tiempos porque era un buen músico. Bueno, el abuelo Manuel también podía equivocarse. No, en eso no se equivoca el abuelo. Bueno, tal vez quería decir que Galileo se ponía a cantar para concentrarse cuando hacía los experimentos. Ay, no seas tonto, Mateo. ¿Quieres jugo? Mateo, más bien, ¿por qué no me acompañas arriba a resolver ese problema? Ay no, Carolina, no es culpa de lo que usted le pasa en la universidad. Ay, bueno, yo te voy a invitar a fútbol, pero si no quieres...
Está bien, vamos. Ahí sí, ¿no? Vamos. No me invitarte a algo para que puedas ayudarme. Pero me con cuidado. Mira, Caro, el plano inclinado del abuelo. Muestra. Mira, por esta guía bajaba la bolita. Ven, bajémoslo y lo vemos bien. Oye, ¿pero para qué serían estos alambres? Para medir distancias, ¿no? Pero bastaba marcarlas con un lápiz. Espera, leo aquí en el cuaderno del abuelo a ver qué dice. Mateo, aquí está. Dice que Galileo en este diálogo tenía 74 años y se estaba quedando ciego. ¿De verdad quieres saber cómo medí los tiempos, Viviani? Claro, maestro Galileo. ¿Y estás seguro que guardarías el secreto si alguna vez escribes mi biografía? Se lo prometo, maestro Galileo, pero cuénteme, ¿por qué tanto sigilo? Porque no entenderían mi método. Pensarían que estaba jugando. Por eso he simplificado en mi libro algunos de los experimentos, para que les resulten más claros y más convincentes. Asombroso, maestro. Como usted es músico, podía tocar usando compases muy iguales. Así, cuando no le coincidían los sonidos del laúd y de la bola al pasar por el alambre, usted cambiaba la distancia entre los alambres. Los compases se pueden medir con una extraordinaria exactitud. Así logré hacer el experimento, midiendo tiempos exactos y usando el ruido de la bola al pasar por los alambres para acompañarme mientras tocaba el laúd. El reloj del laúd era mucho más exacto que el reloj de agua. El del agua lo inventé para que me creyeran. Maestro, es terrible haber prometido que no lo contaré en su biografía. Ese experimento es una obra de arte. Bueno, ahora... Ya vengo. Ay, perdón, profesor, ¿está en clase? No se preocupe, ya estaba terminando. Siga. Gracias. Bueno, Carolina, tal vez es verdad que Galileo usó su laúd para medir los tiempos, pero en su libro dice que los midió con un reloj de agua porque iba a decir mentiras. Estaba mirando las teorías de su abuelo y encontré que este experto piensa lo mismo. ¿Le hubieran creído que su método es científico si dice que midió los tiempos tocando el laúd? No lo sé. No creo en las teorías de su abuelo, el profesor Barreto. ¿Cómo así? ¿Usted conoció a mi abuelo? Algún día leí parte de un diario que él quería publicar. Profesor, ¿usted sabe dónde está ese diario? En la biblioteca. Gracias, profe. Nos vemos la próxima clase.